Bendición, mis hermanos, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Pues aquí estamos con el propósito de bendecirlos y directamente a usted a través de una nueva cápsula que hoy el Señor nos ha preparado para usted y para mí. Recíbala. Hoy vamos a hablar, mis queridos hermanos, sobre el hombre espiritual. De hecho, el ser humano es un ser espiritual con alma y cuerpo. Aquí lo que nos toca a nosotros investigar es si es espiritual, ¿a qué espíritu pertenece? La respuesta nos la va a dar las Escrituras y también para todos los ambientes. Usted y yo nos vamos a dar cuenta por qué hasta en la misma familia somos tan diferentes uno de otro a nivel de hermanos. Si fuimos educados con el mismo padre, la misma madre, la misma cultura, la misma escuela, todo el mismo país. ¿Y por qué tan distintos? ¿Por qué pensamos tan diferente? ¿Por qué hacemos las cosas tan diferentes, tan contrarias, pues, inclusive del otro? La Escritura tiene la respuesta. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, el verso 51, dice que cuando llegó el tiempo en el cual Jesús iba a ser recibido arriba, oiga, cuando llegó el tiempo en que Jesús iba a ser recibido arriba, Jesús se apresuró para irse a Jerusalén, porque de ahí era la partida, usted lo sabe. Andaban un poquito retirados, de tal manera que mandó Jesús a sus discípulos y les dijo: vayan y preparen lugar para que muy temprano, estoy parafraseando el texto, para que muy temprano nos vayamos todos a Jerusalén. Y así lo hicieron sus discípulos y llegaron, dice la Escritura, a una aldea de los samaritanos, y a lo que iban, pues la Escritura no es tan detallista, pero iban a rentar un cuarto, un lugar, no sé, una casa sola, en donde Jesús y sus discípulos moraron aquella noche para que muy temprano salieran a Jerusalén. Pero resulta que los samaritanos, dice la Biblia, que no los quisieron dar posada, mucho menos rentarles un cuarto, es decir, no quisieron nada con ellos. Entonces insistieron y no lograron que los recibiera y se retiraron. Nuevamente, como cuando Jesús llegó a este mundo, dice la Escritura que nadie le dio posada a María, aun cuando estaba a punto de dar a luz. Igual sucede, dice, cuando llegó el tiempo en que Jesús debía de ser recibido arriba, cuando llegó el tiempo. Entonces regresaron los discípulos con Jesús, y le comentaron todo lo que había ocurrido, y los discípulos le dijeron: Señor, si tú mandas, si tú nos das permiso, vamos y pedimos que baje fuego del cielo, así como lo hizo Elías, y los consuma a todos. Dice la Escritura que Jesús se indignó y los reprendió y les dijo: ustedes no saben a qué espíritu pertenecen. Ustedes no saben, ustedes ignoran a qué espíritu pertenecen. Oiga, hermano, ¿podemos pertenecer a espíritus? Sí, vamos a ver aquí. Dice la Escritura en Lucas 11, 24 al 26, que cuando salió aquel espíritu inmundo del hombre, oiga, que cuando salió aquel espíritu del hombre, comenzó a buscar en diferentes lugares un reposo. ¿Dónde reposar, pues? Quiere decir, mi querido hermano, que los espíritus reposan en el corazón de los hombres. Y dice la Escritura que este espíritu inmundo no encontró ningún lugar donde reposar. Y se dijo a sí mismo: regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresó, dice que la encontró arreglada y barrida, de tal manera que no entró, sino que buscó otros 7 espíritus, pero agrega otros 7 espíritus peores que él, y entraron y habitaron allí.
Y dice la Escritura que el estado postrero de aquel hombre fue peor que al principio. Entonces, el hombre puede ser poseído por espíritus inmundos. Espérame, no solamente por espíritus inmundos. ¿Y qué es un espíritu inmundo? Es aquel que corrompe, es aquel que se mueve en la inmundicia, en aquello que no sirve, en aquello que no tiene valor. Aquí en México hay una frasecita que se acomoda muy bien al texto. Dice, lo que no sirve es lo que más lata da. Y un espíritu inmundo es aquel que corrompe, y lo más tremendo, que se pone en contra de Dios. De lo que es más bajo, de lo que es inservible, todavía se pone en contra de Dios. Bien, entonces este es un espíritu inmundo, pero también puede ser controlado por otro espíritu. Vaya a Levítico 20:27, a la versión Reina Valera actualizada, dice, el hombre y la mujer en que haya espíritu de los muertos, que mueran irremisiblemente. A ver, entonces puede haber un espíritu de un muerto en un espíritu de un vivo. Aquí dice Levítico 20:27, que sí puede existir. Ahora, vamos a ampliar un poquito más. Quiere decir que el ser humano puede ser poseído, puede ser apropiado, puede un espíritu enseñorearse de él. Como en este caso, el espíritu de un muerto en el espíritu de un vivo. Ahora vayamos a otro espíritu. Dice Moisés que estaba desesperado, en la Escritura que estaba Moisés desesperado, no sabía qué hacer, estaba a punto de que el pueblo lo apedreara y habló con Dios y le dijo, ¿qué hacemos, Señor? Si realmente tú has visto gracia en mí, líbrame pues de este azote. Además este pueblo, hagamos algo, déjeme parafrasearlo, hagamos algo, dijo Moisés, o los matas a ellos o me matas a mí, pero haz algo tú. Y el Señor le dijo, mira, tranquilízate, búscame entre todo el pueblo a 70 varones, 70 ancianos, que amen al pueblo, que lo amen, escógemelos a estos. Fíjese que aquí hay un detalle, no le dice en cuánto tiempo le dio para encontrarlos. Hermano, hermana, si a usted le dicen, búscame a una persona buena, y usted va a decir, ¿en cuánto tiempo y dónde lo voy a buscar? Fíjese que aquí, en el caso de México, hay una revuelta ahorita muy tremenda contra las autoridades y resulta que si uno se pone en el lugar del presidente, él va a buscar a gente que conforme su gabinete. La pregunta será, ¿y dónde los buscó? ¿Y quiénes son? ¿Son los apropiados? ¿Son los indicados para que tengan el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo conocimiento del presidente, el mismo deseo de hacer las cosas bien? Yo creo que está difícil, ¿no? Pues eso mismo el Señor le encomendó a Moisés. Vuelvo a decir, no le dijo en cuánto tiempo, pero el caso es que Moisés los encontró. Así de rápido, solamente un texto a otro, ya estaban los 70 varones y dijo el Señor, llévamelos hasta la puerta del tabernáculo. Y los llevó. Y dice la Escritura que el Señor tomó de Moisés, espíritu de Moisés, y los compartió, los ministró a los 70 varones. Y dice, el Señor declara, estoy allí en Números 11, y el Señor declara, ahora ya la carga no la llevarás tú misma, tú solo, sino estos te acompañarán en todo propósito y en toda encomienda. Ya tu carga, ya la carga no la llevarás tú solo. Precioso, hermanos. Entonces aquí un espíritu de vivo con otro espíritu vivo. De Elías fue trasladado y no vio muerte. Y cuando los discípulos le preguntaban a Jesús sobre Juan el Bautista y sobre Elías, dice, Elías ya vino en Juan y ustedes no se dieron cuenta. Entonces aquí había otro espíritu de un vivo, en otro vivo, pero ya bajo otra dimensión. Ahora, sigamos extendiendo los espíritus. Acordémonos de que el hombre puede ser poseído, se puede adueñar de su espíritu, de su voluntad y también de su trabajo.
Dice la Escritura, ahí en Daniel 4, que el rey Nabucodonosor se exaltó y se glorificó a sí mismo. Entonces veamos también lo peligroso que es presumirse a sí mismo o gloriarse conforme a nuestra propia opinión o nuestra propia sabiduría. Y dice que el Señor le dio un espíritu de animal. Y enseguida, a partir del verso 3 del capítulo 4 de Daniel, dice que el rey se apartó de todo hombre. Oiga, con un espíritu de animal se apartó de los hombres y se fue al valle y comenzó a comer pasto como si fuera buey. Así literalmente dice la Escritura. Y allí permaneció, dice que el rocío de la noche lo sorprendió y ahí se quedó. Y entonces su pelo comenzó a crecer, aunque no dice cuánto tiempo estuvo allí, solamente está la consigna de 3 tiempos y más otro habitante de otro tiempo, y 4 tiempos inclusive, pero dice que el pelo del rey comenzó a crecer como plumas de águila. Y sus uñas, buenos días, y sus uñas comenzaron a crecer como las aves. Otro, un espíritu animal en un espíritu de un hombre. También es tremendo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que ustedes reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para que me puedan ser testigos aquí, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la importancia, sí somos seres espirituales, pero ¿a qué espíritu le pertenecemos? ¿A qué espíritu pertenecemos? ¿A la de un animal? ¿A la de un muerto? ¿A la de un glorificado? ¿O de un redimido, exaltado? ¿O de quién? ¿O de un espíritu inmundo? Cuando Jesús, y también decía constantemente, les conviene que yo me vaya, es cierto, me voy, pero no los dejaré solos. Les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que venga el Espíritu Santo y no sean candidatos a otros espíritus. Vea la importancia de pertenecer, no solamente estar, sino de permanecer y también de pertenecer al Espíritu de Dios. Cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, se presenta, dice que se fue al templo con los sacerdotes y todos los legisladores de la ley, declaró, el Espíritu de Dios está en mí, por cuanto Él me ha autorizado a dar libertad a los cautivos. Oiga, me ha autorizado a sanar a los enfermos, me ha autorizado a dar vista a los ciegos. Entonces, ese Espíritu de Dios que está disponible para usted y para mí, es para hacer el bien. Dice Efesios 2:10, que somos hechura, dice el apóstol Pablo, que todos los creyentes en Cristo Jesús son hechura de Dios Padre, pero han sido engendrados por Cristo Jesús, dice, para que hagan las obras, para que hagan obras buenas, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, la palabra está dicha. Son tiempos de confusión, pero si está el Espíritu de Dios con nosotros, Él nos recordará, Él nos indicará, aquí no hay denominación, aquí no hay religión, aquí no hay, dice el apóstol Pablo, si tú te unes con Jesús, un espíritu te haces con Él. No dice a una denominación, no dice a una religión, no dice a una iglesia. Si tú te unes a Cristo Jesús, un espíritu te haces con Él. Y entonces, ¿qué? Cosas buenas harás. La esposa será una buena esposa, una buena madre, una buena hija. Los hombres serán buenos padres, buenos esposos, buenos amigos, buenos cuates. Por eso Jesús dijo, y termino con esto, separados de mí, nada podrán hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Unidos a mí, la voluntad del Padre la harán y además todas las cosas les saldrán bien. Reciban esta cápsula, con todo mi corazón se las comparto para que usted y yo hagamos buenas cosas, y si somos esposos, seamos los mejores, y si somos amigos, también que nos distingamos de todos los demás. El Señor me los guarde y me los bendiga a todos ustedes.